pueden datar desde la prehistoria, donde los primeros humanos utilizaban lenguajes arcaicos para comunicarse. También trazaban pequeños dibujos que se podrían clasificar como la primera escritura. La primera comunicación escrita fue la escritura cuneiforme, situada en el oriente alrededor de 4000 a.C., con figuras algo parecido a esto. Los primeros en realizar esas figuras fueron los mesopotámicos. La figura cuneiforme significa figura con forma de cuña. Posteriormente, los egipcios desarrollaron un sistema de escritura basada en iconos que se llaman jeroglíficos. Son como algo así. Eso dice, exéntenos, maestra. La base de escritura de los egipcios fue el papiro. En él escribían todos sus jeroglíficos. Es una belleza. Poco a poco, el idioma fue evolucionando hasta que estos símbolos y jeroglíficos tuvieron una asociación con un vocablo o tuvieron algún sonido en particular. Durante las culturas clásicas, el lenguaje y el alfabeto avanzó bastante, demasiado, hasta en el grado en el que los griegos pudieron desarrollar varias obras como literarias y teatrales. ¿Sí o no, Fernando? Así es, amigo. El alfabeto que utilizamos en la actualidad desciende directamente de los romanos, ya que los romanos fueron la primera civilización en darle un significado específico a cada forma o figura. Este alfabeto también se expandió por todo el occidente. Los romanos idearon un tipo de escritura moderna. También implementaron el uso de lo que es conocido ahora como el pergamino y que era basado de pieles curtidas de animales. Plegando los pergaminos se formaron los códices, que actualmente es el tipo de libro que usamos. Estos permitían ahorrar espacio y escribir por ambas caras. En ese entonces, los libros eran transcritos a mano por los mismos monjes. Por eso, los libros en ese entonces podían llegar a ser tan costosos como el precio de una granja. ¿Una granja? Así es. Qué caro. Muy caro. ¿Qué? En el siglo XVII aparecieron por primera vez las universidades, que eran consideradas como centros de cultura y aprendizaje. Invención de la imprenta. En 1450, Johann Gutenberg, un joyero de Maguncia, Alemania, ideó un nuevo sistema de reproducción basado en tipos móviles. El primer libro impreso de esta manera fue la Biblia, de 42 líneas de Mazarino, en 1456. La imprenta se desarrolló rápidamente y se extendió por toda Europa. Con la imprenta surgieron nuevos formatos de comunicación. Así nacieron publicaciones periódicas que fueron popularizándose rápidamente: las revistas y los periódicos. Gracias a esto y su impacto, en el siglo XIX se inventaron máquinas de composición automáticas como la linotipia y la manotipia, que redujeron considerablemente el tiempo de producción y su costo. En el siglo XIX se habían aportado los primeros medios de comunicación instantánea, como el telégrafo por cable de Samuel Morse en 1844 y el telégrafo sin hilos por Guillermo Marconi en 1895. El ingeniero Alexander Graham Bell patentó el teléfono en 1876. Bueno, después de una serie de inventos efectuados en el campo de la electricidad, la telegrafía y la telefonía, se desarrolló lo que hoy conocemos como la radio.
A fines del siglo XIX, un físico italiano unificó los avances en esos campos y realizó en 1901 la primera transmisión transantártica sin cables de voces humanas. Había nacido la radio. Además, la radio fue inmediatamente implementada en el campo militar, en la Marina de Guerra, en la guerra entre Rusia y Japón en 1905. Además, se incorporó de inmediato después del hundimiento del Titanic en 1912. En 1913 había en Europa 330 estaciones emisoras radiogramas abiertas al público. En 1929, J. Boyd, basándose en los experimentos anteriores, consiguió la primera transmisión televisiva, con una imagen muy poco definida. El nuevo medio, cuando recién salió, fue paulatinamente incorporado a las familias, y las familias que lo tuvieron, era un gran símbolo de estatus. A partir de la Segunda Guerra Mundial se da la apertura a la llamada era espacial. En 1957, cuando se puso en órbita el primer satélite artificial, abrió un nuevo panorama y pronto se contó con los primeros satélites de comunicaciones. Lo que hoy conocemos como cine fue inventado en 1825 en Francia por el francés Auguste Lumière. Se sumaron a él en las décadas de 1920 y 1930 lo que es conocido como el cine mudo. El Internet ha revolucionado la informática y las comunicaciones como ninguna otra cosa en el mundo. La invención del telégrafo, el teléfono, el radio y el ordenador sentó las bases para esta integración, funcionalidades sin precedentes. A finales de los años 60 nació ARPANET, que puso a disposición a los científicos de la época creando una red analógica llamada NSF-Net. En la década de los 70 apareció el protocolo de control de transmisión, protocolo de Internet, conocido como TCP/IP. En él se basaban todos los mensajes de correo y los servicios de Internet.